Hola, ¿está bien? Bueno, buenas noches. Yo soy médico, gracias por venir. Gracias a los asistentes que están desde el Zoom. Bueno, un honor recibirlos, sabiendo que vienen desde diferentes lugares, con diferentes profesiones, pero siempre abarcando la salud de un deporte joven. Por eso hicimos una convocatoria bien amplia. Vamos a hacer 20 minutos de conferencia con los disertantes, y lo voy a ir presentando que vayan pasando a hablar. Después vamos a hacer un meeting con una discusión y preguntas y respuestas final con una invitada que se va a sumar al grupo. Eh, bueno, vamos a intentar, como para empezar y romper el hielo, dejar algunas definiciones como para que hablemos en el mismo idioma, sobre todo para diferenciar lo que es actividad física, ejercicio y deporte, ¿sí? Eh, Primero, lo más básico, actividad física, cualquier movimiento que sea generado por la contracción de un músculo esquelético que implique gasto de energía. Y ahí Organización Mundial de la Salud quizás llega e insiste y recomienda con los pasos y con las escaleras y con dejar el auto lejos y esas cosas, creemos nosotros que es insuficiente, que calculo que ellos pensarán que por lo menos hagan algo, pero es corto, pero bueno, ahí anda la gente por la vida midiendo sus pasos con los relojes. En cambio, el ejercicio es una actividad física programada, que es estructurada y repetitiva y que tiene un fin. El fin es mejorar la condición basal o por lo menos mantenerla. A diferencia del deporte, en donde es una actividad física también organizada, pero que implica ciertas reglas que se tienen que cumplir y el objetivo está dentro de una competencia, lograr resultados en competiciones. Entonces, por característica, el deporte tiene reglas y tiene competencia. Entonces, uno podría empezar a plantear si realmente no debería haber dos tipos de medicinas, una de medicina del deporte y otro tipo de medicina del ejercicio, en donde podríamos decir que hay un límite entre medio, que es el límite de mantener la salud, porque en realidad, por definición, el deporte implica optimización del rendimiento, por más que se superen umbrales fisiológicos y por más que probablemente se supere el concepto de salud, por lo menos a largo plazo. Quizá ese factor no es determinante en esto. Entonces, no tenemos que dejar nunca de olvidarnos el primer concepto ético que tenemos dentro de la medicina, que en primer lugar lo que tenemos que hacer es no hacer daño. Bien, vamos a comenzar con la primera disertación de 20 minutos que va a estar a cargo del doctor Micheli. Él es cardiólogo, se desempeña en algunas instituciones de la ciudad para no generar conflictos. Y lo hemos invitado porque dentro de las patologías que él va a hablar es justamente su área de desempeño. Bueno, mientras Claudio va poniendo la clase, gracias Claudio por la invitación. Solo de lo que le voy a hablar es sobre la detección de la cardiopatía estructural. La clase se ha dividido en qué es cardiopatía estructural, que tiene que ver con todas las anomalías anatómicas que puede presentar el corazón como posibilidad de dar una muerte súbita. Yo lo que quiero saber primero es, calculo que la mayoría de los que están acá no son médicos, serán profes de educación física, entrenadores, sobre todo para, digamos, para avisar que voy a tratar de hablar con una terminología adecuada a eso, no tan médica, tan técnica, que por ahí es lo que estamos acostumbrados nosotros. Bueno. Los objetivos de la clase, o por lo menos el objetivo mío de tratar de explicarme, es primero conocer cuáles son los factores de riesgos que favorecen la aparición de la muerte súbita. Vamos a estar hablando siempre en el ámbito del deporte y del individuo joven, ¿sí? No nos vamos a ir al adulto mayor, a la actividad física recreativa esporádica. Identificar cuáles son las principales cardiopatías estructurales que están dentro de este marco etiológico de la muerte súbita y tratar de conocer muy por arriba la metodología diagnóstica y algún tipo de protocolo para saber cómo tenemos que estudiar
a los pacientes cuyo objetivo es determinar el riesgo y prevenir la muerte súbita. Primero vamos a definir, porque no toda muerte es súbita. ¿Cuál es la definición actual aceptada de muerte súbita por las distintas sociedades de cardiología y de deporte? La dividen en los adultos y niños mayores de 1 año como una muerte que es inesperada, que es abrupta, en un individuo que previamente estaba sano, estable, sin síntomas, y que esta muerte se produce en un intervalo corto de tiempo. Y la muerte que es presenciada, o sea, por ejemplo, en un evento deportivo, es la muerte que acontece dentro de la hora de la desestabilización del paciente. Y aquella persona que es encontrada muerta, debe haber algún testigo que afirme haberlo visto sano por lo menos un día antes. Este concepto es importante porque hay muertes súbitas en el ámbito del deporte de individuos que no estaban estables previamente, que tenían patologías previas, no controladas, desestabilizadas, y eso ya no es una muerte súbita. Bueno, y la muerte súbita cardíaca obviamente es aquella que permite, mediante el estudio, determinar que fehacientemente la causa radica en una causa, en una etiología estructural o arrítmica del paciente. Este concepto también es importante porque no toda muerte súbita es cardíaca. Nosotros vamos a hablar de ese grupo, que engloba más o menos el 75% de todas las etiologías. Pero recordemos que hay una cuarta parte de las muertes súbitas que no son cardíacas. Claudio ya habló algo de esto. El individuo que es deportista, por eso yo hago hincapié en esto, para que no nos vayamos al ámbito general y metamos a todos en la misma bolsa. El individuo deportista es aquel que hace una actividad física organizada, estructurada, sistemática, con cierto nivel de intensidad que puede o no tener fin de competencia o recreativo, pero tiene que haber una actividad sistémica organizada, repetitiva e intensa. Entonces, acá entramos de lleno en lo que son las causas. Fíjense, acá abajo están las no cardíacas, que corresponden al 25%. El 75% restante las vamos a dividir en dos subgrupos etarios. Cuando hablamos de atletas jóvenes, la muerte súbita arrítmica llega a englobar casi el 50% de los hallazgos de estos pacientes, que es lo que va a hablar en un rato Julio. El otro 50% o el otro del 25 al 50% son las cardiopatías estructurales, que es de los que le estoy hablando yo. Esto en el subgrupo de pacientes jóvenes y atletas. Después, en adultos jóvenes y la población general se mueven un poco los números, no difieren tanto, pero empiezan a aparecer otras entidades. Lo cual también es importante reconocer la edad de quien yo estoy estudiando siendo un deportista, porque no se estudia igual a un deportista de 15 años que a uno de 35. Entonces, en la población general, las cardiopatías estructurales, hay varios tipos, ya las voy a mencionar, constituyen una cuarta parte. La enfermedad coronaria aparece en este grupo, que no estaba en este. La enfermedad coronaria, manifestada como un infarto agudo de miocardio, a partir fundamentalmente de los 30, 35 años, es infrecuente, pero a partir de los 30, 35 años hay que pensarla, corresponde a otro 20 y pico por ciento. La muerte súbita arrítmica pura con corazón estructuralmente sano bajo un poco, aparecen ya otras causas, miocarditis, enfermedades valvulares, que ya le voy a hacer referencia. Pero tengan en cuenta que hay una cuarta parte de las muertes súbitas en el deporte que no son cardíacas, arrítmicas o estructurales. Pueden ser neurológicas, pulmonares, sobredosis de drogas de distinto tipo, infecciones agudas, severas, que pueden manifestarse de distintas maneras, y algunos casos de rupturas de aneurisma aórtico que también vamos a mencionar. Hablando específicamente de deporte, dijimos que la muerte súbita, arrítmica, con autopsia negativa, es decir, un corazón sano, estructuralmente sano, varía de acuerdo a qué registro y a qué zona uno tenga en cuenta donde está valorando, pero va de un 19 a un 42%.
Se asocia mucho a canalopatías, ya hablará Julián, y síndromes arrítmicos de tipo hereditario. Después las cardiopatías estructurales. Dije que hay varias. Fundamentalmente la cardiopatía estructural más importante como causa de muerte súbita estructural es la cardiopatía hipertrófica. Antes era más común, pero no es que antes era más común y empezó a desaparecer. Lo que pasa es que se empezó a estudiar mejor el paciente y empezó a ganar en incidencia la muerte súbita arrítmica, quitándole un poco de protagonismo numérico a las cardiopatías hipertróficas. Después tenemos las anomalías congénitas de las arterias coronarias. Este otro tema importante porque a veces los métodos de estudios habituales de screening en poblaciones sanas no tienen forma de detectar este tipo de anomalías. O sea, les voy a mencionar, les voy dejando cosas que vamos a ir respondiendo en el transcurso de la charla. La displasia ritmogénica del ventrículo derecho, acá hay una combinación de cardiopatía estructural y substrato arrítmico, distintas formas de miocarditis que se producen por infecciones agudas, severas, generalmente virales a nivel del músculo cardíaco, que pueden determinar arritmias. La muerte final es arritmia. Algunas formas de hipertrofias ventriculares idiopáticas, canalopatías que dan distintas arritmias, algunas valvulopatías, hay algunas que son de alto riesgo, prolapso mitral. En una época había como una epidemia de prolapso mitral. Se van a encontrar con un montón de abuelas que dicen, a mí me dijeron que tenía un prolapso mitral. No todo prolapso mitral es de alto riesgo. Eso hay ítems para tener en cuenta. Estenosis aórtica, que son valvulopatías congénitas muy frecuentes, pero no por tener, qué sé yo, por ejemplo, la válvula aórtica bicúspide, que es muy común, del 3 al 4, 5% de la población general la tiene. No es un contraindicativo del deporte, sino que hay determinados marcadores de estas valvulopatías que uno al estudiarla puede decir si tiene o no riesgo de muerte súbita y cómo proceder en el ámbito del deporte. Y se los dejo medio como una cuestión simbólica, el traumatismo cardíaco que existe. Fíjense que el 5% de las muertes súbitas cardiogénicas se dan después de un trauma de tórax, fundamentalmente en los deportes de contacto. Dentro de los datos epidemiológicos, la incidencia que quedó anormalmente bajo, chiquito debería ser más grande. La incidencia de la muerte súbita en el subgrupo de deportistas jóvenes es baja, lógicamente, si no nadie haría deporte. Se da, también esto depende de los registros, entre un 2,3 a un 4,4% cada 100 atletas. De 2 a 4 atletas, cada 100.000 atletas. Cada 100.000 atletas. Entonces, epidemiológicamente es muy infrecuente. Eso también es un arma de doble filo, porque cuando algo es muy infrecuente hace que el análisis costo-beneficio de los métodos de estudio nos desbalancen un poco para mirar todo medio de arriba. Bueno, el sexo masculino tiene más riesgo que el femenino, probablemente asociado un poco a la mayor intensidad que generalmente implica la práctica deportiva. El alto rendimiento también es un índice de riesgo, entonces nosotros cuando valoramos a un paciente tenemos que tener muy en cuenta cuál es el tipo de competición o el tipo de rendimiento al cual el deportista quiere llegar. En adolescentes mayores de 12 años, esto es importante porque es donde mejor rédito diagnóstico vamos a tener nosotros cuando valoremos a este adolescente. Esto también es muy importante porque a veces nosotros vemos al deportista cuando tiene 8 años, está todo normal y a partir de ahí lo vemos todos los años, entra la adolescencia y nos guiamos por el nene de 8 años que era normal y nos olvidamos de este paso importante de la niñez a la adolescencia. Después, afrodescendientes tienen mayor riesgo, generalmente asociado con la mayor severidad e índice de hipertensión de estos grupos. Y obviamente los atletas que tienen antecedentes familiares hereditarios de muerte súbita. Esto parece una pavada, pero si uno no lo pregunta, el individuo no lo cuenta. Bueno, entonces la metodología diagnóstica es muy lógica. Hay que evaluarlo sistemáticamente, de manera correcta, a todos los deportistas de manera preparticipativa. Ahora la pregunta es cómo. Hay mucha discordia entre consensos, yo lo paso muy por arriba porque creo que va a ser tratado en un ratito, pero por ejemplo, la Sociedad Americana de Cardiología y la Asociación Cardíaca, que son entidades de Estados Unidos,
recomiendan que la evaluación inicial se base en la historia clínica, examen físico e interrogatorio. Y no recomiendan de manera rutinaria un electrocardiograma. Anda a decirle a un paciente, no, no te hago un electro porque yo me guío por estas guías y no hace falta. Imposible. Yo creo que tampoco tiene mucho sentido, por lo menos no hacer un electro. Pero para que vean que hay sociedades de alto prestigio que con el examen físico el anamnesis y el interrogatorio es suficiente. Claro que sí, es suficiente cuando uno lo hace bien. Esa es la otra debilidad. El electro y el ecodoppler lo reservan para cuando de la anamnesis o interrogatorio o examen físico surge alguna anomalía. En cambio, los europeos son un poco más flexibles y recomiendan usar rutinariamente el electrocardiograma en todos los atletas competitivos de menos de 35 años, porque ellos han demostrado que combinando el electro tienen mejor rédito diagnóstico. Fíjense que estos americanos hablan el examen físico, digamos, el interrogatorio, el examen físico, donde uno no puede saltearse algunos de estos 14 puntos. Preguntar si hay dolor de tórax cuando hace esfuerzo físico. Preguntar si alguna vez ha tenido un síncope, es una pérdida súbita del conocimiento de manera inexplicable. Si hay falta de aire o sensación de cansancio excesivo, anormal para la carga deportiva que está haciendo. Si alguna vez, si el deportista es niño o adolescente, y va con sus padres, preguntarle si alguna vez en algún control pediátrico alguien le dijo alguna vez que le habían ocultado un soplo, buscar antecedentes de hipertensión en la familia, antecedentes en la familia de muerte súbita, si hay alguien en la familia que a raíz de una enfermedad cardíaca quedó con alguna discapacidad, si ha habido diagnósticos específicos previos de algunas cardiopatías, diagnósticos específicos de problemas de canalopatías, que son arritmias. El síndrome de Marfan es una anomalía genética de la capa media vascular que se asocia bueno, con la exitud valvular. El problema es que el riesgo es que rompa la aorta, que es la disección de aorta. Presencia de arritmias. Buscar al examen físico fundamentalmente la presencia de soplo. Cuando hay un soplo hay alguna anomalía estructural, probablemente. Si hay alguna anomalía estructural tenemos que pasar indefectiblemente a algún método diagnóstico accesorio. Palpar siempre los pulsos para descartar anomalías de coartación de aorta, que es una estrechez de la aorta torácica, o estigmas físicos del síndrome de Marfan. Hay estigmas, brazos largos, hiperlaxitud, muy médicos. Pero ¿por qué pongo esto? Porque uno dice, sí, vale, lógico, obvio, sí. No se hace. A veces te corre el tiempo, te corren los pacientes, te corren un montón de cosas. Y uno piensa que, bueno, pero al paciente le duele el pecho cuando corre. Si yo no le pregunto, a lo mejor el paciente está acostumbrado a que le duele el pecho y no te lo dice. O está acostumbrado a recontra agitarse, o a lo mejor hace 3, 4 meses se agita más que antes y piensa que es porque cambió la dieta o porque cambió el horario. Entonces hay que ser hincha en lo que es el interrogatorio. La electrocardiografía, si bien sociedades lo ponen como obligatorio, otro como optativo, siempre va a aumentar la posibilidad de detectar alguna enfermedad estructural o arritmia. Pero la interpretación requiere experiencia. El electrocardiograma parece que es una pavada, pero es un método diagnóstico muy preciso, pero que requiere una capacidad de lectura muy fina y sobre todo poder desglosar a quién pertenece el electro. No es lo mismo el electro de un bebé, de un niño, de un adolescente, de un adulto, de un alto, de un bajito, de un gordito, de un flaquito. Cambia radicalmente. Cambia con respecto a la vagotonía inducida por el tipo de actividad física que hagan. Si son actividades aeróbicas puras, si son de carga, si son de fuerza. Entonces hay que conocer variedades de los electros normales, porque si no sabes, en el peor de los casos, te pueden parecer todos anormales y no se te pasa nadie. El problema es cuando todo te parece normal. Ahí sí se te empiezan a pasar. Más vale errarle por exceso y no por defecto. Por eso, no los voy a leer todos, hubo una convención que tiene un montón de años, que se llama Son los Criterios de Seattle, donde han establecido claramente dentro del ámbito del deporte cuáles hallazgos que en condiciones habituales de pacientes no deportistas podrían ser anormales, en el deporte son normales. Y cuáles hallazgos en el contexto del deportista siempre son anormales. Después acá hay un algoritmo, si hay uno de uno, dos de otro, uno y uno, cómo se ha ido.
pero es para que les sirva de ejemplo de que hay un montón de hallazgos que a veces no le damos bola y otras veces parecen normales y no lo son. Y también al revés. Hay un montón, es muy clásico que deriven al cardiólogo un deportista joven con bloqueo incompleto rama derecha, que le hayan dicho a la mamá que tiene un soplo, que no tiene nada que ver con un bloqueo. Y no, te veo un soplo en el electro, le dice. Cosa que ahí ya hay una discordia de sentido, entre vista y oído. Y después tiene un bloqueo incompleto rama derecha, ya implantaron una enfermedad. Después es muy difícil sacar. Si alguien le dijo, esto no está bien, y viene otro y le dice, ah, esto es normal, y uno tiende a creer en el que dijo, esto no está bien. Entonces es importante la interpretación de quien esté preparado para leer. Después la ecocardiografía es mirar al corazón. Yo en el consultorio, ¿qué le digo a la gente? El electrocardiograma te permite describir esta aula mirando por el agujerito de una cerradura. Vos me vas a poder decir si es amplia, luminosa y no mucho más de eso. Si yo te digo, esta habitación es luminosa, vos te asomás por el agujerito y ves que está todo oscuro, si acá hay algo que no me cierra, bueno, abramos la puerta de la habitación y la mire. Eso es el ecodox. Abrir la puerta y mirar. Por eso creo que es, no sé si hablar de costo efectivo, porque yo no tengo ni idea de costo y efectividad, pero tiene cierta lógica saltar al ecodoppler cuando un electro es no, abrir la puerta. Yo como ecocardiografista pienso distinto. Yo les haría todo dentro de un ecodoppler y vuelvo en 5 años. Bueno, una opinión por persona. Cuando me llamen de los más cardiopatías estructurales hay un montón. Fundamentalmente, la más importante es la cardiopatía hipertrófica. La cardiopatía hipertrófica, no se mareen, es una enfermedad genética que se caracteriza por engrosamiento de las paredes de los músculos cardíacos. El típico, me dijeron que tengo el corazón grande. La hipertrofia habla de peso, de un corazón pesado. Tengo que ver si está pesado, porque está grueso, está dilatado. Hipertrofia es un concepto de peso. La cardiopatía hipertrófica habla de paredes gruesas. Estas paredes gruesas no tienen que tener una causa identificable, porque si vos le haces un eco a un hipertenso mal controlado, tiene hipertrofia. Pero eso es una hipertrofia explicable. Estas son hipertrofias inexplicables que tienen que ver con anomalías genéticas, por mutaciones de un montón de genes. El problema es que el músculo, al estar grueso, consume más oxígeno, hace que sea inestable eléctricamente y pueda determinar una muerte súbita arrítmica con cardiopatía estructural. El diagnóstico, si la hipertrofia es muy severa, el electrocardiograma algo me va a mostrar y me va a obligar a pasar otro método. Pero ojo, que en el deportista de alto rendimiento, baja frecuencia cardíaca, flaco, loso, sin grasa, muchos electros simulan hipertrofia. Lo ideal para las hipertróficas es la resonancia cardíaca. Ven un ejemplo. Este es un corazón. Fíjense las paredes y un más. Bueno, pero se dan cuenta, esto es normal y fíjense, eso está todo engrosado. Aparte que se mueren de arritmia, también se mueren de insuficiencia cardíaca, tiene un montón de variantes en la historia natural. Pero la muerte traumática es la arritmia. Después está otra, la displasia ritmogénica, es otro tipo de cardiopatía, diagnóstico también ecocardiográfico, el cierre es por resonancia, las cardiopatías no compactadas, es otra forma de cardiopatías genéticas de diagnóstico ecocardiográfico con cierre por resonancia, pero todas van a lo mismo, una desestructuración hereditaria del músculo cardíaco que puede manifestar por engrosamiento, dilatación, malformación, pero todas llevan a la larga a la arritmia como principal causa de muerte súbita en esta subpoblación. En adultos es otra cosa. Entonces, como recomendación y conclusión de la charla, la detección temprana y la prevención activa. Prevención activa significa lo que les vine diciendo recién, preguntar, indagar, no sentarse a ver qué veo, sino ir en la búsqueda activa. Es importantísima la colaboración entre médicos que hagan esto, entrenadores y profesores de educación física para entrar en protocolos efectivos. ¿Qué quiero decir? Hay clubes que contratan y meten a 60 deportistas para hacer una valoración en una mañana.
Ahí hay una connivencia entre el club, entrenadores, el profesional que hace la valoración, y eso se tiene que cortar. Si no, no van a prevenir nunca una muerte súbita y se van a encontrar con chicos muertos y que tenían hecho, en este caso, el EMAC. Se les van a morir igual. Lo otro que es fundamental, la educación y la vigilancia permanente cardiovascular. A mí me ha pasado de devolver valoraciones cardiológicas con ítems como diciendo próximo control en tantos meses y no lo vi nunca más. Y alguien lo dejó competir y alguna federación recibió eso y nadie lo vio. Entonces, el tema de la vigilancia. Acá pongo buscar lo que sabemos que podemos encontrar. Si yo no sé que existe la hipertrofia, no la voy a buscar. Si yo sé que sí existe la hipertrofia y que a veces en el electro no la voy a ver o en el examen físico no la voy a detectar, igual la tengo que buscar. ¿Por qué? Porque le dije que la incidencia es baja, 2 a 4 cada 100.000 deportistas. Entonces uno podría decir que un chico joven muerto en un deporte negro, estadísticamente. Pues yo no quiero ser, quiero tener ni conocer una anécdota en mi familia. Entonces, por eso hago eso. Entonces, al final, lo importante es buscar un EMAC o una valoración deportiva. Yo digo EMAC porque está muy corto. O una valoración deportiva de calidad y no el certificado porque los que hacemos este tipo de valoración lo vemos todos los días. A veces la gente quiere, no, pero a mí el otro me lo hizo en 2 minutos. Esa es la conclusión. Bueno, listo. Espero que haya sido claro. Bruno, ¿se escucha bien? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora les voy a presentar al doctor Olmedo. Él es especialista, además de ser cardiólogo, especialista en arritmias, trabaja en el hospital, trabaja en el Hospital de Río Cuarto. Lo hemos invitado como referente en estas patologías. Muchas gracias, Claudio, por la iniciativa, la verdad que está muy buena. Luego después, tristemente, de noticias mediáticas que realmente nos conmovieron a todos en la provincia. Y saliendo un poco de la provincia, está ocurriendo en todos lados del país. En Mendoza, en San Luis, en Santiago del Estero, hay presencia de muertos. Esto no es nuevo, esto no es nuevo, está haciendo mucho tiempo. Voy a tratar una introducción como diciendo, bueno, esto tiene que ver con el COVID y el primer mensaje que quiero dar no tiene nada que ver con el COVID, con las vacunas de COVID. Esto lo teníamos antes. Hay mayor prevalencia, hay altibajos de esta patología, de esta enfermedad, de esta muerte súbita. Y momentos que tenemos ausencia de muerte súbita al deporte y hay momentos que sí tenemos. A modo de introducción, cuando nosotros tenemos un paciente que ha tenido un evento mayor, como una muerte súbita, nos agarramos de un montón de herramientas que ya nos contó Bruno. Nos agarramos de si este paciente tuvo una pérdida de conocimiento antes, si tuvo palpitaciones, preguntamos a las familias del fallecido o si se recuperó y gracias a la acción rápida recuperó la vida, empezar a preguntar al mismo paciente antecedente familiar de muerte súbita y empezamos a agarrarlo desde el electrocardiograma y los análisis cardíacos como el ecocardiograma y una resonancia y pruebas de esfuerzo y demás. Ya nos mostró Bruno también que la población, esta es la incidencia de muerte súbita, a ver si el puntero así lo puede ver también el público está allí. Por otro lado de la pantalla, que sé que son muchos, buenísimo y muchas gracias por eso. Fíjense que a medida que la edad avanza, la incidencia de muerte súbita incrementa de forma exponencial. Y esto se debe a una cardiopatía que es la cardiopatía isquémica. ¿Qué es esto? La enfermedad coronaria, el infarto agudo de miocardio, ¿sí? Pero fíjense que la población donde la incidencia de muerte súbita es
baja, es menos de 35 años. Hay otras patologías completamente diferentes a la enfermedad coronaria, como ya mostró Bruno, miocardiopatía hipertrófica, el engrosamiento anormal de las paredes del corazón, y otras cardiopatías genéticas y congénitas. ¿Por qué se produce la muerte súbita? Por una parada cardíaca que se manifiesta con ausencia de pulso, ¿sí? Una inconsciencia, un estado de inconsciencia, una respiración agónica o la apnea, pero esto es una situación potencialmente reversible, ¿sí? O sea que si actuamos a tiempo lo podemos revertir. ¿Cuál es la incidencia de la muerte súbita? Ya lo contó Bruno, pero 9 de cada 10 mueren por el corazón, muerte súbita cardíaca, y la inmensa mayoría por arritmias cardíacas que ya vamos a ver acá. ¿Por qué se producen? Las arritmias son tres fundamentalmente. Es la taquicardia ventricular. Ventrículo es la principal bomba del corazón. En vez de contraerse, tiembla rápido y eso hace perder el conocimiento. La fibrilación ventricular, ese corazón no se contrae sino tiembla, y eso es la fibrilación ventricular, y habrán escuchado de los cardiodefibriladores. El cardiodefibrilador quita esta segunda arritmia que es la más frecuente. Y la menos frecuente es la sistolia, el famoso pi, cuando ese paciente se muere, un monitoreo, la sistolia, es muy poco frecuente verla como causa arrítmica, ¿sí? Si dividimos la población en dos, más de 35 años y menos de 35 años, la causa coronaria, más de 35, la más frecuente, ya lo dijimos, y la causa inexplicada ocupa un porcentaje muy bajo. En cambio, en menos de 35 años, la causa inexplicada, como ven aquí en verde, es mayor, un cuarto de los pacientes. Y los pacientes que son deportistas, uno diría deportista, hay de toda edad, pero de competición hasta los 35 años no puede competir. Igual hay deportistas actuales que están siendo competitivos a mucho más edad, pero la causa inexplicada está en torno al 48, 40%, y gracias a Dios ahora tenemos, por el avance de la medicina, que estos cada uno tienen su diagnóstico preciso, ¿sí? Em, ¿Qué sabemos de la actividad física? El ejercicio físico aumenta la adrenalina en sangre, las catecolaminas. Y esas catecolaminas hacen cambios en el músculo cardíaco que aumentan la predisposición a arritmias. Esas arritmias, o sea, esa adrenalina, si se presenta en un corazón enfermo, ya sea con cardiopatía estructural o con predisposición a arritmia, va a manifestarse con diferentes arritmias, que es lo que nosotros tenemos que ir a buscar. Desde extrasístoles ventriculares en un Holter, en un electrocardiograma, duplas, que son dos latidos juntos, taquicardias ventriculares sostenidas que dura más de 30 segundos o menos de 30 segundos, y obviamente la fibrilación ventricular que vimos acá. Es raro verlo porque le va a manifestar en forma clínica con un síncope seguramente. ¿Qué hay respecto a la aparición y lo más frecuente que estamos acostumbrados a ver atletas aficionados? Que la muerte súbita en un atleta aficionado tiene alto impacto social y mediático, fundamentalmente mediático, pero créanme que es realmente infrecuente, ¿sí? Entonces no nos dejemos atormentar por la información de afuera. Yo he dado un montón de entrevistas a diario, a revistas, de eso, por estas cuestiones que ha pasado, y el mensaje principal es tranquilidad, la incidencia es baja, ¿sí? ¿Debe preocuparnos la muerte súbita en el deporte? No, debemos ocuparnos. No queremos esto, pero tampoco queremos esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad de las causas de mortalidad? Esto es un consenso europeo de muerte súbita de 2022. Fíjense aquí la población de diferentes patologías cardíacas. Fíjense que si nosotros, esta gran cantidad de muerte ocurre más de 35 años, y digamos, el globo mayor es la enfermedad coronaria, pero a nosotros no nos interesa quizá el adulto mayor porque estamos hablando de muerte súbita en jóvenes deportistas. Entonces entramos en otras patologías y ven la incidencia. La presentación precoz, tenemos fundamentalmente el síndrome de Cute largo, ¿sí? La displasia, la cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, la taquicardia ventricular caticoleminérgica, la miocardiopatía hipertrófica. Lo estoy hablando difícil, pero vamos a tocarlo en forma más fácil. A grandes rasgos tenemos las que se presentan en corazón sano y en corazón estructuralmente enfermo, y el final común de todas es esto: la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular, ¿sí? Corazón enfermo, hablamos de la miocardiopatía hipertrófica, no los voy a aburrir con esto, pero es el engrosamiento anormal de las paredes del corazón, y si el corazón se agranda, hay cicatrices, hay circuitos nuevos, hay isquemia, no llega oxígeno bien porque la demanda es mayor. Se agrandó la pared, necesita más oxígeno, el oxígeno es el mismo. Entonces hay mayor predisposición a arritmia.
Entonces, es una enfermedad genética con el engrosamiento anormal de las paredes del corazón, con una desorganización miocítica, ya nos comentó Bruno, que tiene una predisposición a una muerte súbita. ¿Y cuál es el riesgo real de muerte súbita? La prevalencia de la enfermedad de la miocardiopatía hipertrófica es 1 cada 500 personas. Yo estoy hablando de pacientes. La miocardiopatía hipertrófica realmente es muy frecuente. 1 cada 500 personas. La incidencia es baja. Va de registro de 0,5 a 6%. Y relacionado al deporte, la incidencia anual es un 1 al 2%, 1 al 2%. Es lo más frecuente en pacientes jóvenes. O sea, si tenemos un paciente con miocardiopatía hipertrófica que tiene 70 años, que hace un deporte recreativo, no le vamos a poner un desfibrilador, porque sabemos que mueren más precozmente en edad más joven, ¿sí? Solo un 20% en más de 65 años. ¿Qué hay que hacer con la miocardiopatía en abordaje en deportistas? Tenemos que evaluar síntomas, evaluar examen físico, síntomas ya nos contó Bruno, el dolor de pecho, la falta de aire, la palpitación, no es la taquicardia de que yo hago cuando hago actividad física, que empieza gradual y retrocede en forma gradual hasta apagarse, sino una taquicardia que empieza de golpe y corta de golpe, o esa taquicardia nos maree y nos haga perder el conocimiento. El antecedente de una muerte súbita, de un síncope, de una pérdida de conocimiento, y cuando vamos a ocultar al paciente una presencia de un soplo que puede hablar de una obstrucción del corazón. Obviamente, en casos más avanzados, insuficiencia cardíaca. Ya lo comentó Bruno, el electrocardiograma es un estudio totalmente simple. Generalmente vemos la patología en el 95% de las veces lo vemos en un electrocardiograma. Segundo mensaje que quiero decir, el EMAC o la actividad, el apto físico tiene que ser visto por alguien que sepa leer un electrocardiograma. Es muy fácil hacer un electrocardiograma, pero es muy difícil, no es difícil para los cardiólogos, pero es muy difícil interpretar, ¿sí? Tenemos ejemplos de que hay EMAC que lo hacen psiquiatras en Córdoba, ¿sí? Dermatólogos. El tercer mensaje no se lo voy a dejar. Bueno, ¿cuáles son los electrocardiogramas que nos dan anormales? Manifestaciones como el Sokolov, que son hipertrofias en el corazón, ondas T negativas en el electrocardiograma. Hay diferentes ejemplos, ondas Q, simulan una preexcitación, anormalidades que no son como el criterio de Zittel, como dice Bruno, que son electros normales del cambio del deportista, sino que son realmente alteraciones anormales que nos predicen que puede haber algún evento cardíaco, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros tenemos duda de un paciente deportista que tiene un corazón engrosado que no sabemos si es por el deporte o por una cuestión genética? Quizás lo tengamos que desentrenar y en 3 meses reevaluarlo, porque si me normaliza, señor, haga la actividad física normal porque esto era fisiológico, ¿sí? Con lo que implica a un deportista profesional desentrenado. A partir de la miocardiopatía hipertrófica, un estudio multicéntrico de 2014 evaluaron diferentes características independientes que decían, estos se mueren más que los que no tienen esta entidad. ¿Qué es la edad? Los más jóvenes se mueren más, los que tienen taquicardia ventricular en el holter, los que tienen agrandamiento del aurículo, o sea, una patología cardíaca, gradiente en el tracto de salida sería una obstrucción, mayor músculo cardíaco, el antecedente familiar de una muerte súbita y la pérdida de conocimiento. Y acá me quiero detener en la pérdida de conocimiento. No es lo mismo un desmayo en un acto escolar, en un soldado que está en ayunas, cuando uno hace actividad física, cuando se detiene de golpe, que empieza a sentirse mal y pierde el conocimiento, pero precedido de palidez, sudoración, visión borrosa, náusea, malestar, a una pérdida de conocimiento en el deporte súbitamente que fallece, o sea, que cae, ¿no? Es un síncope. Eso es un síncope maligno, sin pródromos, o sea, sin síntomas previos, que de golpe perdió el conocimiento con un traumatismo de cráneo, con relajación de esfínteres, podría ser. A partir de todos estos estudios, acá ven una placa de tórax con un desfibrilador, todos estos parámetros independientes se evalúan y se dicen, este paciente termina en un desfibrilador o no termina en un desfibrilador. No lo quiero concluir con esto, pero a grandes rasgos, hoy la tecnología y la inteligencia artificial, presentamos el caso, tenemos un varón de 20 años con estas características del ecocardiograma, que tiene una taquicardia ventricular en el holter. Bueno, ¿qué hacemos? Lo cargamos en una tabla y ahí nos va a decir si este paciente requiere o no un cardiodesfibrilador en el seguimiento, ¿sí? Contemporáneamente, no solamente estos parámetros independientes de la ecografía, sino también de la resonancia magnética, en 2014 empezaron a abordar como patrones de fibrosis, de cicatrices en la resonancia, que predisponen a la aparición de arritmias letales
y esto fue más del 15% de la resonancia, ¿sí? Como deterioro de la función del corazón. Y esto, la miocardiopatía hipertrófica ya no tocó más, hay factores independientes, es decir, bueno, si tengo un septum muy grande, o sea, un engrosamiento anormal de las paredes del corazón, si es tengo un antecedente familiar de muerte súbita, tengo taquicardia ventricular, tengo carga genética, tengo una caída de la presión arterial en el esfuerzo, tengo mayor fibrosis en la resonancia, mayor cicatriz en la resonancia, indudablemente la carga genética que vamos a tocar en última diapositiva también tiene un valor muy importante. Le quiero presentar este caso del 2009, este es Anthony Van Loo, un jugador belga que en un pleno partido, es el que está aquí, en un pleno partido pierde el conocimiento, se llegan los jugadores a asistirlo, tenía puesto un cardiodefibrilador, tenía diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, y fíjense ahora el movimiento que hace, lo choca el desfibrilador y la novela termina en forma feliz. O sea, el desfibrilador salva vidas. Este paciente, 9 años más tarde, en el 2018, se retiró porque volvió a tener otro evento y dijo, no quiero vivir más esto, y me parece bien. Por lo cual, un desfibrilador no nos va a proteger de una muerte súbita. Está actualmente discutido si puede jugar por forma profesional con un desfibrilador puesto, pero bueno. El desfibrilador lo que hace es tratar una taquicardia en forma más rápida. Es un marcapaso que estimula más rápido y corta la estimulación para ver si se quita esa taquicardia. O desfibrila esa fibrilación ventricular, la descarga y la saca de esa arritmia, ¿sí? Ninguna duda, una bala le pegó justo en el desfibrilador, salva vidas. Cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, hay entidades. Siempre voy a mostrar un electrocardiograma, una herramienta. El electrocardiograma está normal. Anormalidades en el ecocardiograma, anormalidades en la resonancia magnética hacen diagnóstico, con lo cual tenemos un Holter con anormalidades, ecocardiograma, no quiero entrar en detalles de esto, porque hay una población no médica prioritariamente, ecocardiograma y resonancia, y a partir de esto vemos diferentes datos de la cardiopatía ritmogénica, que es más prevalente en Italia, ¿sí? En América la muerte súbita con cardiopatía es más miocardiopatía hipertrófica. En Europa, por la incidencia en Italia, la displasia ritmogénica, que es esto, es el cambio de músculo cardíaco por músculo adiposo, por grasa, que predispone a arritmia, ¿sí? Entonces la presencia de jóvenes en la edad del sexo masculino, la inversión del electrocardiograma, fíjense que todo esto es electrocardiograma o deterioro de la función ventricular. Y entramos en los síndromes puramente arrítmicos, ya sin cardiopatía estructural. Entonces decimos síndromes arrítmicos hereditarios, todo se hereda. Tenemos el QT largo, el QT corto, solo lo voy a nombrar, el Wolf, el Brugada, la displasia ritmogénica. Si sacamos la cardiopatía estructural, esos síndromes arrítmicos se van a llamar síndromes eléctricos hereditarios y entramos a la prevalencia en corazón estructuralmente sano. Y acá la cardióloga infantil, que es Lucía Rossi, nos va también a comentar, a preguntar, nos vamos a sacar dudas con ella, porque hoy mucho esta patología en niños, en la infancia, porque como es hereditario, lo vemos desde edad temprana, ¿sí? Pero fíjense que hay diferentes tipos de síndrome de QT largo. Fíjense acá, ocurre la muerte súbita cuando está haciendo una actividad física, nadando, ¿sí? Corriendo. Otro tipo de QT largo cuando ocurre, cuando escucha un ruido que lo asusta, un despertador generalmente, o durante el sueño el QT largo tipo 3. El síndrome de Brugada es una patología puramente eléctrica y hablamos solamente de anormalidades en el electrocardiograma, que se caracteriza por un patrón muy típico, que es esto, se llama en aleta de tiburón, que nos predispone, una cardiopatía hereditaria, que nos predispone a la muerte súbita. Lo descubrieron 3 hermanos, que son los Brugada, viven los 3, están uno en Estados Unidos, dos en Estados Unidos y uno en España, y hoy siguen publicando permanentemente. La taquicardia ventricular catecolaminérgica, voy a nombrar una palabra después de esto, la repolarización precoz, que es un electro, te diría, normal, pero hay 13% de la población, yo salgo a la calle, 13% tiene repolarización precoz, pero cuando vemos que descartamos otras patologías y ese paciente hizo una muerte súbita, quizás nos quedamos que la causa de muerte súbita más frecuente sea la repolarización precoz. O sea, es frecuente y capaz que sea una de las causas mayores de muerte súbita. La verdad que es un tema a discutir. O el síndrome de QT corto. Síndrome de QT largo, la frecuencia de muerte súbita es menos de 40 años, es muy infrecuente. No tratado, porque el tratamiento principal es beta bloqueante, una medicación por boca.
Repolarización precoz, lo que les hablaba recién, que predispone a una taquicardia ventricular. Fíjense que esta mete un extrasístole acá con latido que se anticipa y gatilla una taquicardia ventricular. Y entramos a esta patología que es la taquicardia ventricular catecolaminérgica. ¿Qué es esto? Es una taquicardia anormal que la adrenalina la de gatilla. Con lo cual, si yo estoy en reposo, ¿cómo me va a dar el electrocardiograma? Normal, no tengo adrenalina. Entonces, es muy importante hacer pruebas de esfuerzo porque muchas veces el corazón sano, oh, le hizo un eco, está normal, el electro está normal, va, está jugando. Y ese paciente hizo un síncope de esfuerzo, puede tener una taquicardia ventricular catecolaminérgica, que es una enfermedad puramente hereditaria también y la genética no sirve. La prevalencia de muerte súbita es 1 cada 10.000. Y cuando descartamos todas las patologías, entramos a yo les dije que la causa final es la fibrilación ventricular y hay una que es idiopática. Los médicos usamos dos terminologías. Debe ser viral cuando no sabemos lo que tenés, o es idiopática cuando no sabemos tampoco lo que tenés. O multifactorial también. O sea, anda a visitarnos al resto de los colegas. O multifactorial. Idiopática es una palabra muy aceptada, pero no tenemos idea, ¿sí? O sea, no tenemos el motivo que nos explique que nos puede dar una patología. Cuando descartamos las causas metabólicas, respiratorias, toxicológicas, que Bruno lo contó, el electrocardiograma es normal, el eco es normal, test farmacológico, la genética es normal, nos quedamos que el paciente murió de una fibrilación ventricular idiopática. Siempre y cuando tengamos autopsia, siempre y cuando tengamos autopsia, porque nosotros no está avalado, no está avalado legalmente, no sé cómo decir la palabra, la autopsia en Argentina no es obligatoria, es decisión de la familia, a no ser que venga un toxicólogo, un médico forense, un médico legal y diga, no, en este muerte dudosa va a autopsia. La mayoría, hacen el favor, mira, yo quiero velarlo rápido, no va a autopsia, y la autopsia nos da muchísima información. Para resumir, los síndromes arrítmicos hereditarios tenemos electrocardiograma, el principal herramienta que nosotros tenemos, alteraciones en la ergometría, ¿sí? Un estudio electrofisiológico, un montón de herramientas que tenemos para abordar este paciente. Cuando nosotros descartamos todo eso, nos quedamos que puede ser una fibrilación ventricular idiopática. Y esto, lo que contaba Bruno, muerte súbita puede ser cardíaca prioritariamente, pero también tenemos muertes súbitas de origen respiratorio, neurológicos, que no son cardíacas, pero todos terminan en un factor genético, ¿sí? Y hablando de la genética nos da un valor pronóstico, porque nos dice un valor pronóstico y terapéutico y diagnóstico. O sea, nosotros tenemos una duda de un paciente, podemos hacer un test genético y nos dice, este paciente tiene un síndrome de Brugada, tiene un QT largo, trátalo, seguilo, medicalo, controlalo de ser. Valor pronóstico porque si tiene determinado gen, puede hacer una muerte súbita más precozmente o más prevalentemente. Y nombrar, ya estoy terminando, dos palabras de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos permite meter datos en unos box y sumamos, no nos interesa qué, pero subimos un ecocardiograma, subimos electrocardiograma, nos lo mezcla todo y nos dice, bueno, este paciente tiene altísimo riesgo de muerte súbita, poniendo un desfibrilador o no, ya lo estuvimos viendo también, y nos dice qué población en el mundo tiene esto y dónde está ubicada esta población. O sea, usemos la inteligencia artificial porque nos va a predeterminar eh, posiblemente la prevención de la muerte súbita. A pesar de todo el screening que yo les conté, el riesgo de muerte súbita no baja a cero. Esto sépanlo. Y este es el tercer mensaje. La muerte súbita ocurre 70% fuera de los hospitales, con lo cual el tratamiento es saber RCP. Es saber RCP porque nos va a pasar, va a terminar pasando a todo el mundo, ¿sí? En jóvenes es muy infrecuente, en deportistas muy infrecuente, pero altamente mediático. Para contarle por qué la RCP es muy importante, esto en el 2005, un estudio de investigación de SAC, de la cual participamos, Río Cuarto, eran todos los episodios de muerte súbita que habían ocurrido en el lapso de 2 años, del 2005 al 2007. Fíjense, 23 casos de muerte súbita en el deporte. 23 casos, 10 fallecen en el lugar, 13 son trasladados, 9 fallecen en el traslado, 4 internaciones, 1 fallece en el hospital, 3 altas. La supervivencia de la muerte súbita en el deporte era en 2005 al 2007 del 13%. 5 años más tarde, en 2020, que lo volvimos a publicar, riesgo de muerte súbita del 2018, 2 años, la misma evaluación, eran 35 casos, 14 fallecen en el lugar, 21 fueron trasladados, 12 fallecen en el traslado,
9 internaciones, solo uno fallece en el hospital, 8 altas. La supervivencia subió del 13 al 23% de muertes. Estamos hablando que el paciente está muerto, ¿no? O sea, no sé, no es que, estamos mal. Está fallecido y lo sobrevivimos y está haciendo una vida normal. ¿Gracias a qué? A la reanimación cardiopulmonar y al uso de los cardiodefibriladores. Como conclusión, tenemos que hay una población de riesgo, hay una población mundial que nosotros tenemos que determinar cuáles son los que tienen mayor riesgo de muerte súbita, cuáles son esas poblaciones, y bueno, nos vamos a avalar fundamentalmente de la presencia de síntomas, una pérdida de conocimiento, palpitaciones, falta de aire, de esfuerzo, la presencia de arritmias en un electrocardiograma, en la ergometría, el antecedente familiar. En deportistas fundamentalmente podemos hacer todo, no es podemos, tenemos que hacer todo en deportistas, de genético, de estudio electrofisiológico, conectarle un holter insertable como tiene el Kun Agüero, que es un holter que graba 3 años la arritmia y si vuelve a perder el conocimiento, puede tener palpitaciones, lo va a documentar. El test genético y utilizar la inteligencia artificial. Así todo, en el 2023, 5 de noviembre del 2023, hoy sigue siendo un desafío. Muchas gracias. ¿verdad? Bueno, total, hablamos pavadas, nomás no sirve de nada. Eh, Como para cerrar los conceptos, hemos invitado a la doctora Pilluan, ella es cardióloga, eh, tiene algunas otras especialidades, pero además la invité porque es prestadora de MAC, como varios de los cardiólogos, pero sé que lo hace bien a conciencia y de forma responsable, entonces la invité justamente a hablar de este tema. Mucha presentación. Gracias. Bueno, antes que nada, quiero agradecer al doctor Estropa por la invitación en este tema tan importante, ¿no? Y que ha tomado tanto conocimiento este último tiempo de lo que es la muerte súbita. Lo que más me gustó es esto de que estamos todos los participantes de la actividad deportiva, o sea, bueno, falta el deportista, pero estamos el entrenador, el kinesiólogo, nutricionista, médico, bueno, hay deportista, perdón. Entonces eso es lo mejor, ¿no? Lo más importante para mí, porque siempre es un conjunto, el atleta y el entrenador que buscan superar los límites físicos, ¿no? Y los profesionales de la salud buscamos que esa superación siempre sea sostenible y segura. Sabemos que el deporte es un arma de doble filo. ¿En qué sentido? Los beneficios los conocemos la mayoría. A nivel cardiovascular, disminuye todo lo que son los factores de riesgo cardiovascular, mejora la presión arterial, disminuye el colesterol, optimiza la función cardíaca. A nivel metabólico, sabemos que disminuye la sensibilidad a la insulina, controla el peso. A nivel musculoesquelético, fortalece músculos, huesos, estimula los osteoblastos para producir masa muscular, nos hace masa ósea, perdón, nos hace masa muscular que sirve también como amortiguadores ante las caídas, y a nivel mental es el antidepresivo y ansiolítico más efectivo y barato que existe. ¿Por qué? Porque libera endorfina, las hormonas del buen humor, y además regula lo que son los neurotransmisores. Pero también tenemos un impacto negativo del ejercicio, que no es que por eso vamos a dejar de hacer deporte, no, todo lo contrario, sino que es conocerlos para poder estar un pasito adelante de estas complicaciones y poder hacer un control adecuado. Bueno, esto los kinesiólogos saben mucho mejor de lo que es la sobrecarga y lesión. El exceso de la carga sin recuperación lleva a lesiones musculoesqueléticas. El síndrome de sobreentrenamiento, que eso también es muy importante, siempre que hacemos una sobrecarga en el cuerpo, a nivel celular se producen cambios homeostásicos, hay acidosis lácticas y demás. Ese cambio a nivel celular tiene que ser recuperado antes de una nueva carga. Si eso no pasa, bueno, el atleta entra en un estado de fatiga crónica que afecta tanto el sistema inmune, hormonal y nervioso. Entonces el atleta rinde menos,
se enferma más y el estado de ánimo decae. Y a nivel de lo que es el sistema cardiovascular, lo que son los ejercicios de ultrarresistencias que se llevan durante mucho tiempo, bueno, ahí lo voy a explicar bien, pero genera una fibrosis a nivel del músculo miocárdico que predispone a ciertas arritmias. Entonces, bueno, esto tiene que tener un control un poquito más específico y por ahí con lo que habitualmente hacemos, no, la mayoría de los pacientes no es suficiente en ellos, ¿no? Y bueno, esto es importante, la dosis hace el veneno. Si estamos quietos, es mortal. El ejercicio moderado siempre es medicinal. Y el ejercicio de élite es un estrés fisiológico que debemos conocer y que debe ser monitorizado adecuadamente, más teniendo todas las herramientas que hoy tenemos, ¿no? Y que las tenemos. Hoy acá en Río Cuarto tenemos todo para hacer, entonces es un incordio que no lo realicemos, ¿no? Bueno, esto me gustó comparar lo que es el ejercicio al corazón como es la vacuna. Todos sabemos el concepto de vacuna. Son antígenos para que nuestro cuerpo cree anticuerpos, no para que no nos enfermemos, sino que cuando nos enfermemos sea más leve, ¿no? Bueno, el ejercicio es lo mismo. Cuando nosotros entrenamos, se rompen fibras musculares, estresamos el corazón, y el corazón tiene como albañiles que van y reparan ese daño que es un daño controlado, o sea, nosotros estamos produciendo esa lesión de fibra muscular, pero es controlado. Entonces se genera un mecanismo cardioprotector. Esta respuesta inflamatoria aguda entra en el corazón y se conoce como preacondicionamiento isquémico. La inflamación inicial por ejercicio no es un enemigo, sino que es el maestro que enseña al corazón a protegerse a sí mismo. Repito, no es que no nos vamos a enfermar, no es que no vamos a tener un infarto, no vamos a tener insuficiencia cardíaca o valvulopatía, pero no es lo mismo en un corazón entrenado en un corazón no entrenado. Y en estos mecanismos adaptativos, bueno, todos saben lo que es, o han escuchado hablar de lo que es el corazón de atleta. El corazón de atleta son siempre cambios benignos. Y bueno, a mí esto siempre me gusta hacer la comparación, esta explicación en el consultorio, que son cambios, el corazón tiene que optimizar su función cuando hacemos actividad física. Cuando hay actividad física, el músculo tiene mucho consumo de oxígeno, entonces el corazón tiene que optimizar eso. ¿Cómo lo optimiza? Cuando el corazón se llena en diástole y se contrae en sístole para expulsar la sangre. Esa diástole es lo que permite el llenado cardíaco. Entonces baja la frecuencia cardíaca para poder aumentar el llenado cardíaco. Y además para consumir también menos oxígeno al corazón. El aumento de las cavidades se produce ¿por qué? Porque como tiene que optimizar ese latido, aumenta el volumen cardíaco y aumenta el volumen latido de sangre. Entonces aumentan las cavidades cardíacas. Y se produce ese ligero aumento de la masa muscular que es importante que nosotros como médicos lo diferenciamos de lo que es la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? El corazón de atleta es eficiente, se llena bien y estos cambios revierten, como dijo el doctor Olmedo, si el atleta deja de entrenar. Y la miocardiopatía hipertrófica es rígida, se llena mal y es permanente. Entonces, con todo esto, ¿qué queremos? ¿No hacer deporte? No. Siempre la promoción del ejercicio es que el paciente haga actividad física, pero segura, ¿no? ¿Y qué hacemos con la valoración? Es de detectar esto, cardiopatías congénitas, embarazos, miocardiopatías. ¿Para qué? Para hacer un diagnóstico certero, la base está en estratificar el riesgo, ver pacientes que pueden tener alguna consecuencia negativa con la práctica deportiva, y es la toma de decisiones conjuntas. Si el paciente tiene alguna patología, uno le explica y ellos quieren hacer deporte, bueno, lo pueden hacer, ¿no? Siempre a conciencia de las consecuencias que pueda tener. Hacer un tratamiento adecuado para que la meta siempre sea positiva. Entonces, ¿qué queremos con la evaluación cardiovascular precompetitiva? Eso, detectar lo que es la pequeña minoría de deportistas que tienen una condición cardíaca silenciosa que los pone en riesgo de muerte súbita durante el esfuerzo. Y en eso, como decía el doctor Micheli, tenemos muchas guías en las cuales nosotros nos basamos. Una de las guías es la norteamericana, que bueno, siempre es costo-efectividad, es tratar de ahorrar y que sea efectivo. Se basa solamente en la historia clínica, como yo lo explicó el doctor, y el examen físico. El uso del electro no es rutinario y solo se utiliza para los pacientes que tienen antecedentes familiares o en el examen o en la historia clínica algo que nos haga bandera roja. El argumento a favor evita lo falso positivo, pero obviamente que tenemos mucha menor sensibilidad. Hay patologías cardíacas, como bien explicaron, que
en corazón sano, que el examen físico no vamos a detectar nada y que sí lo podemos detectar en una electro. Hoy en día hablar de no hacer una electro es como, uy, todos tenemos la posibilidad en los consultorios, todo hay electro, está bien, estamos en una ciudad, pero por ahí en un pueblo, además, todos tienen electro, entonces no hacerlo es como, me parece un poquito arriesgado. Después tenemos las guías europeas, que sí su filosofía es máxima sensibilidad. Los italianos fueron pioneros en la realización del electrocardiograma, disminuyeron mucho la mortalidad relacionada al deporte, haciendo solamente un electrocardiograma a todos. Bueno, es mandatario y el argumento es que detecta muchas más patologías silenciosas y, bueno, como decía, la experiencia italiana fueron los pioneros en esto. El argumento en contra es que es más costoso y genera más falso positivo. Esto que decía el doctor Olmedo, o sea, es facilísimo hacer un electro, pero por ahí la interpretación debería hacer las personas idóneas para no gestionar más gasto de la salud y demás. Y bueno, nosotros acá en la provincia de Córdoba tenemos el EMAC, que la verdad que si lo vamos a comparar con las guías europeas y norteamericanas es súper completo. La filosofía es integralidad y obligatoriedad legal y federativa. El método es un proceso de examen estandarizado y obligatorio para obtener la ficha médica. Bueno, ahí ya vamos a charlar un poquito de eso. La posición se alinea más con el modelo europeo y es un enfoque más completo e integral que busca no solo disminuir el riesgo de muerte súbita, sino el estado general del atleta. Acá tenemos lo que establece el EMAC como base. Después da la libertad a cada profesional, por supuesto, de considerar si tiene que hacer otro examen o no, pero por lo menos examen clínico y electro a todos. Laboratorio a partir de los 15 años es cada 2 años y la ergometría es a los 16 y a los 30. En esto, y es particular, no tiene que ver con las guías, yo creo que al paciente hay que hacerle una ergometría. Llega a la bicicleta, subite a la bici, pedalea aunque sea 2 pesas, ¿no? Creo que obviamente que va a depender de la accesibilidad que tengamos todos, no hablamos de los costos-beneficios, sino de la practicidad y de no, no comerte nada hoy en día teniendo todas las herramientas diagnósticas, ¿no? Bueno, la ecografía abdominal entre los 14 y 15 años en todos los deportes de contacto y un ecocardiograma entre los 16 y 18, que eso también está bueno. En la última reunión que tuvimos en Córdoba, están evaluando de hacer un ecocardiograma siempre a la iniciación del deporte, no a los 16, 18 años, que eso también está muy bueno. Y bueno, y como herramienta de diagnóstico avanzado, no a todos los pacientes, pero bueno, saber que las tenemos y que podemos contar con eso. Tenemos el ecocardiograma con estrés físico, ese es un ecoestrés que hacemos, es la camilla que tenemos en el consultorio, eso es un estudio que es en conjunto, un ecocardiograma pedaleando con el ejercicio físico. Entonces, es muy práctico, nos sirve mucho para diagnóstico de isquemia, para viabilidad miocárdica, para evaluar valvulopatías, a veces hay estenosis aórticas o lesiones de válvulas que en reposo no generan repercusión hemodinamia, pero cuando los ponemos a pedalear o a hacer esfuerzos sí tiene repercusión, entonces bueno, ahí se limita un poquito más la actividad física, ¿no? Y sirve para estratificar el riesgo. Bueno, la resonancia cardíaca, como siempre nuestra mayor meta es diferenciar corazón de atleta de miocardiopatía hipertrófica. Bueno, la resonancia nos ayuda a lo que es la caracterización tisular, tiene mucho más especificidad en lo que es la medición de volúmenes y diámetros cardíacos. Bueno, esta particularmente es una resonancia de una miocardiopatía hipertrófica, eso sabrás más vos, Juli, que se ve acá lo que es la fibrosis miocárdica, ¿no? Es patológico. Bueno, después tenemos el Holter, que el Holter es un registro continuo de la actividad cardíaca. Nosotros hacemos un electro por ahí en el consultorio, pero el electro es el momento donde yo estoy haciendo el electro. Y a veces la ergometría no tratamos de que llegue a una frecuencia cardíaca adecuada y demás, que sea eficiente, pero a veces no es suficiente. Entonces vos pones un holter, que el deportista vaya y haga la actividad física. Y al otro día lo vemos y bueno, podemos ver lo que es la carga arrítmica y correlacionar síntomas durante el ejercicio con lo que es la actividad eléctrica cardíaca, ¿no? Y después, bueno, en pacientes en los cuales sospechamos que puede haber alguna enfermedad coronaria, de arteriosclerosis y demás, tenemos estudios no invasivos. Antes, quizás para ver anatómicamente las arterias del corazón era un cateterismo, que a un paciente que está sintomático y joven, por ahí pedirle un cateterismo es como que
Bueno, no, hoy tenemos la angiotomografía coronaria, es un estudio no invasivo, que se usa un material de contraste, se usa yodo, y que ve específicamente lo que es la anatomía coronaria. Es útil en atletas, se usa en mayores de 35 años con factores de riesgo de enfermedad coronaria, y por supuesto que tenemos que tener alguna sospecha previa, no es que a cualquier paciente de 35 años le vamos a hacer una angiotac, ¿no? Bueno, entonces, como resumen, todos cumplimos un rol importante en esto. El primero, por supuesto, el centro del equipo es el deportista, y hay que escucharlo. O sea, si empieza con síntomas, si tiene síncope, palpitaciones, dolor de pecho, algo, hay que escuchar al deportista. Y bueno, obviamente que estamos todos para que se pueda practicar el deporte y hacerlo de manera saludable. El entrenador siempre es el que planifica la carga de entrenamiento, busca la superación de límites de manera sostenible y trabaja en conjunto con el atleta para evitar el sobreentrenamiento. Los kinesiólogos están en la primera línea de defensa. Su rol es gestionar la recuperación, detectar síndrome de sobreentrenamiento y ser los primeros en identificar las banderas rojas a nivel musculoesquelético o de fatiga que requieran la derivación médica. El nutricionista gestiona el combustible, los nutrientes, para que el deportista pueda suplir los gastos energéticos que la actividad física demanda. Y los médicos, bueno, estamos para la prevención, para diferenciar los que son los mecanismos adaptativos fisiológicos de los patológicos y, bueno, y aplicar las guías para que el deporte sea lo más saludable posible, ¿no? Entonces, como conclusión, el deporte es siempre salud. El corazón de atleta no es una enfermedad, sino que es un mecanismo adaptativo, más no siempre es mejor, por esto de los deportes de élite que hacen un estrés y tenemos que controlarlo. Síntomas como dolor de pecho, desmayos o palpitaciones intensas nunca son normales en un atleta, y esto, la evaluación precompetitiva no es un trámite burocrático. Muchas veces pasa que el paciente va al consultorio y juega al fútbol el sábado más de una vez. No hago EMAC en el día, pero te devuelvo la consulta, sí, devuélvemela. Se van. O sea, eso pasa y mucho, y mucho. Entonces, bueno, el trabajo en equipo es la única forma de asegurar que el deporte siga siendo siempre sinónimo de vida. Bueno, espectacular. Los invito a los tres disertantes y además vamos a invitar a la doctora Rossi, ella es cardióloga, especialista en cardiología infantil. ¿Está bien? Bien. Los invito a que pasen al frente, así los podemos bombardear tranquilos, mirándolos a los ojos. ¿Alguna cuestión técnica que quiero aclarar mientras ellos se acomodan? El EMAC está instituido en la provincia de Córdoba, no todas las provincias de Córdoba están bien organizados, esto aparentemente está bien organizado, pero la Agencia Córdoba de Deportes dice que los que están habilitados para hacer el EMAC son los que han hecho o están cursando la especialidad de medicina del deporte. Se pudrió todo. Entonces, por eso hay psiquiatras, por eso hay dermatólogos, y creo que podrían estar bien capacitados como para hacerlo, pero no basta con ser cardiólogo ahora, hay que hacer la especialidad. O sea que el concepto que antes teníamos de que era prioridad o los cardiólogos eran quienes realizaban el estudio, bueno, ahora aparentemente no. Es súper discutible, totalmente discutible, quizás no lo vamos a discutir acá porque ellos son todos cardiólogos, ¿no? Pero intenté invitar a alguien que no sea cardiólogo, que sea prestador de EMAC, y realmente es difícil encontrar en Río Cuarto, y lo celebro, en realidad lo celebro, porque he cursado la especialidad en medicina en deporte, les puedo asegurar que terminando el cursado, por más que sean 2 años y medio, no estoy capacitado, habiendo pasado por terapias, por clínica médica, lo que sea, no estoy capacitado para evaluar un electro de un deportista y poner una firma como para que esté fuera de riesgo, aparentemente. ¿Sí? Estoy totalmente a favor de que sean los cardiólogos los que lo ejercen, pero bueno, la ley es así, aparentemente MAC va por más todavía. Creo que sí hay ese es un punto a discutir en el EMAC, y otro punto es que me parece que no saben bien a qué apuntar, porque si vos haces EMAC para determinar riesgo de muerte súbita, está bárbaro, pero intentan englobar un montón de otras cosas que no tienen que ver con eso, porque EMAC debería determinar muerte súbita. Evaluación integral del deportista es otra cosa, y no lo podemos hacer en el mismo estudio, me parece que va por otro lado. Bueno, doctora,
Un gusto tenerte. Te queríamos preguntar, ya que es tu población, ¿sí? Eh, ¿Qué opinas vos acerca de la evaluación? Hay un... ¿Funciona, Marcos? ¿El otro? De la evaluación integral en el paciente joven deportista, si con hacer la valoración de riesgo que como propone el EMAC alcanza o vos propondrías algo más. ¿Se escucha? Sí. Bueno, gracias por la invitación. La población de niños es tal vez todavía más difícil por ahí porque es un paciente que no te cuenta lo que siente, no es tan fácil de manifestar sus síntomas, la anamnesis es a través de la mamá o del papá. Entonces, bueno, y además, bueno, son niños, ¿no? Entonces implican que estemos más pendientes por ahí y más en grises a la hora de establecer qué sería lo necesario. Haciendo un poco la misma revisión que Vicky de qué es lo que dicen las guías a nivel, como para tener una referencia y que no sea lo que yo opino, sino lo que opinan muchos profesionales, es eso, ¿no? Las guías americanas es establecer el riesgo solo con el examen físico y la anamnesis, y las europeas agregan el electrocardiograma. Yo creo y adhiero a lo que han dicho los disertantes, que lo fundamental es, en primer lugar, establecer el riesgo. Y esa lista de 14 puntos que el doctor puso, realmente hay que hacer esas 14 preguntas si uno quiere ir dirigido a pensar o a distinguir si ese paciente puede estar en riesgo mayor que otro niño de las mismas condiciones. Porque la gente además se olvida de los antecedentes. Como voy a decir, ¿tiene antecedentes cardiológicos en la familia? No. Y después cuando indagas puntualmente, ay, pero alguien tiene un marcapasos, alguien tiene alguna arritmia, o ha tenido una cirugía importante, o el antecedente de muerte súbita, yo he tenido que yo pregunto activamente, ¿hay antecedente de muerte súbita? Y ahí me dicen que sí. Cuando pregunto por antecedentes familiares generales cardíacos, no salta el antecedente de muerte súbita, porque tal vez la gente no lo asocia al corazón o no lo tiene presente como un antecedente patológico. Entonces, lo más importante es establecer el riesgo en función a los antecedentes familiares del niño, porque probablemente el niño todavía no haya sufrido o sentido nada, y a los síntomas, pero claro, ahí donde los síntomas es donde cuesta un poco porque a los niños les cuesta explicarnos exactamente lo que sienten. Yo, de mis consultas, muchísimas son palpitaciones y mareos, pero bueno, porque ellos se ponen nerviosos y les dicen a los padres que les late rápido el corazón. Entonces, bueno, distinguir los síntomas es un poco difícil. Fundamental los antecedentes familiares, para mí lo más importante, los síntomas, y yo el electrocardiograma lo recomiendo como base. Teniendo, y recalco el tema de los antecedentes familiares, porque no siempre en el electrocardiograma, aún teniendo la patología, aún teniendo la genética negativa o la genética alterada, no siempre en el electrocardiograma podemos ver las cosas que los doctores mostraron, más que nada teniendo en cuenta las arritmias malignas. No siempre se ven, incluso en el paciente que tiene la patología familiar hereditaria. Entonces, si tiene el antecedente de que el hermanito falleció a los 3 años, que estaba corriendo, se cayó y se murió, ese niño, por más que tenga un electro normal, para mí es de riesgo y lo seguiría y lo controlaría bueno, recomendaría que toda la familia se mire para intentar buscar a alguien que tenga esa manifestación y nos dé una pista, porque muchas veces es así, que a raíz de un electro de alguien por un prequirúrgico o por un control laboral se encuentra una patología y ahí te dicen, ah, mi hermano murió de muerte súbita a los 20 años y sabemos que fue a raíz de este paciente que hoy vemos en su electro, lo que probablemente llevó a la muerte súbita del hermano. Entonces, para mí lo más importante, los antecedentes familiares y las 14 preguntas de buscarlos activamente a cada uno para estratificar el riesgo de que identificar a este niño como bandera roja y a este lo tengo que estudiar más. Pero el electro yo lo recomiendo para todos. ¿Con qué frecuencia el electro? Si el niño hace deporte activo, eh, yo adoro el electrocardiograma. A todos los niños, sí, ya lo saben las chicas porque vivo pidiendo electrocardiograma. Y vos también porque es mi sostén ahí. Yo viene un niño con un soplo y yo le hago un electrocardiograma, porque para mí es una información tan
poco costo efectiva y tan útil para nosotros, que yo soy muy partidaria del electro. Si tiene riesgo, se lo haría todos los años seguro. Si no tiene riesgo, no tiene síntomas, bueno, tal vez, pero me parece que es una prueba no invasiva, poco costosa, que vale la pena hacerla anualmente. Y en este tipo de paciente, ecocardiograma una vez en la vida, a partir de determinada edad. Es un gris. En mi opinión, me parecería lógico que al inicio de la actividad deportiva sea y como el inicio siempre son niños, y además los niños tienen muy buena ventana para ver coronarias, para ver, bueno, forámenos ovales que quedaron abiertos y que a los 30 años puede tener una dilatación de cavidades derechas o a los 50 por un foramen oval que se podría haber cerrado a los 7, o una silla pequeña que se podría haber cerrado a los 5 o 6 años, o un ductus que se podría haber cerrado y que luego el niño no tenga o el adulto joven no tenga el problema. Yo lo veo como una muy buena idea. La pregunta que vos le haces a ella sobre el ecocardiograma, yo me acuerdo cuando empecé la residencia, una nefróloga, yo en ese momento tenía que ponerle 25, 26, 27 años, no me acuerdo. Y una nefróloga me preguntó, ¿cuántos riñones tenés? Y yo le dije, dos. Y me dijo, ¿y cómo sabes? ¿Te hiciste alguna buena eco abdominal? No. Entonces no sabes. Y lo mismo. Hay un montón de anomalías estructurales benignas en el inicio de la vida que pueden evolucionar y también la valoración del deporte, donde por suerte la mayoría de los niños hacen deporte, es una excusa para un screening donde vas a buscar un montón de incidentalomas que yo creo que valen la pena. Quiero hacer ahí una aclaración y entre paréntesis, porque así que estamos intentando inventar nosotros cuando nuestro reflejo es las asociaciones americanas y ellos por algo lo recomiendan. Bueno, ellos son muy costo efectivos y hay una muy grande diferencia entre los costos en ellos y los costos en nosotros. En Argentina la mano de obra médica es muchísimo más barata que la que existe en Estados Unidos. Entonces, un electro es irrisorio lo que cuesta y la información que puede llegar a dar acá. Hay que ver cuánto lo cobran ellos, cuánto le cuesta a la gente o a los seguros. Entonces, por eso que nosotros somos mucho más laxos en las recomendaciones. Exacto, eso quería comentar. Nos valemos de dos guías fundamentales, Estados Unidos y Europa. Los argentinos, latinoamericanos somos más de cómo opinan los europeos. Pero los americanos es la costo-efectividad de esto, que lo paga el seguro del Estado. Entonces, ¿cuánto muertes tuvieron en el deporte? Tuvieron, qué sé yo, 5.000 en tantos miles de millones que nosotros tenemos. Bueno, la verdad que no estamos evitando tanto. Acá una muerte vale la vida es tremendo, significa. Entonces, tenemos que guiarnos de las guías, pero tampoco seguirlas rajatabla, ¿no? O sea, decir, si tenía acá, no me hago un electro porque la guía americana me dicen que la estadounidense me dice que no tengo que hacer un electro y estoy avalado. Son diferentes poblaciones. Y también adaptarlo a las posibilidades, o sea, en nuestro medio, gente que tiene obra social y que o sea, no es tan, podemos hacer lo que podamos con los recursos que tenemos. Si mientras se pueda, ¿por qué no? Como decía Vicky, si está al alcance y esto, sin ser, digamos, sin ir más allá de lo necesario, ¿no? Pero si está dentro de las posibilidades de recurso y, ¿por qué no? Quiero abrir el micrófono a ustedes. Sin que sea tan médica la respuesta, por la calidad de gente que hay, pues primero felicitarlos por las exposiciones buenísimas y muy prácticas y claras. La enfermedad de Chagas ha sido una enfermedad que en Argentina tiene mucha ida y vuelta, a punto tal que en algún momento había especialistas en Chagas. Actualmente, esas muertes súbitas de esos chicos, y sobre todo teniendo en cuenta lo que vos dijiste, de Córdoba hacia arriba, ¿hay algún registro que la enfermedad de Chagas tenga alguna incidencia en eso? Y la segunda, un comentario cortito. Cada vez vemos más chicos, adolescentes, atletas con adicciones. Esos chicos, ¿en dónde los encajamos? ¿Qué hacen? ¿Cómo se manejan? Está buena la pregunta. El Chagas es una enfermedad endémica de América Latina, que fundamentalmente tiene dos manifestaciones de órganos. Fundamental, el corazón y otro, el tubo digestivo. Más en Brasil es el tubo digestivo. Entonces, en el corazón genera
bloqueos, infiltración. Y en Chagas generalmente lo vamos a ver más en grande, ¿sabes? Más patología en pacientes más avanzados, de edad más avanzada, con la cardiopatía chagásica, con la fibrosis, con el agrandamiento del corazón, con el bloqueo de rama izquierda, bueno, el bloqueo de rama derecha. No hay registros de muerte súbita, como así no hay registros generalmente de Chagas, por lo menos en Argentina o en Latinoamérica, porque no hay soporte económico para hacerlo. Hay algunos, no registros, registros hay, pero lo que no hay es estudios a doble ciego, randomizados, realmente, bueno, de hecho ahí está la discusión y me lo vas a responder vos, ¿por qué el Chagas no tiene cura? ¿Por qué el Chagas no? Bueno, sí, me parece que no hay. Decime vos qué opinas. Bueno, me parece bien. Pero, sí, sí, sí. Y respecto a los jóvenes, bueno, como te decía, no hay tanta prevalencia de enfermedad de Chagas en jóvenes, ¿no? El tema actual. Sí. Luego de la elección. Después veremos. No, en una de las diapositivas que yo ahí había puesto, que la fui pasando medio rápido, en uno de los ítems de causas no cardiológicas de muerte súbita en jóvenes estaba el consumo de drogas, pero dentro del ítem drogas hablaba de consumo de ergogénicos, porque hoy en el deporte no tanto el joven, más del adulto joven y el adulto más pasadito, aparte de las adicciones, también está el consumo de sustancias ergogénicas y pseudoergogénicas como estimulantes, cafeína, proteínas, creatinas, que muchas veces no están bajo la supervisión de... No sé si hay alguien que pueda supervisarlo en realidad, porque muchas de estas sustancias se administran por indicación informal de no profesionales. Entonces, hay un ítem que yo no lo pondré dentro de drogas, que son sustancias ergogénicas que también inciden mucho sobre el sustrato arrítmico como causante de muerte súbita con corazón sano. Y después, la verdad que la pregunta del tema de las adicciones ilícitas, no te sabría responder mucho cómo encararlo. Sí quiero volver un poquito atrás con el tema que hablaban de la costo-efectividad. Nosotros no le damos tanta bola a la costo-efectividad porque vivimos de la costo-efectividad. Entonces, nos pesa mal la costo-efectividad. Y me llamó la atención algo que dijiste vos, que me pareció muy interesante, cuando dijiste, cuando viene un deportista y quiere el EMAC en el momento, vos no haces EMAC en un día. Y justamente ahí está la clave, me parece, de la charla. Ese es el mensaje. No podés hacer una valoración en el día, en la mañana, porque fíjense de todas las preguntas que van surgiendo, la cantidad de cosas que nos quedan descolgadas. ¿Mm? Una una pregunta de Vicky. ¿Vos tenés un ambiente de deportistas que lo hacen y van a correr a las 10 de la mañana o 11 de la mañana y van a correr a los 42 kilómetros o largan un poco más temprano, pero el mediodía están en la competencia y quizás llegando, ¿no? El ambiente caluroso, deshidratados, bueno, tienen sales de hidratación y demás. Y vos haces el EMAC en un ambiente cerradito, con aire acondicionado, con un ecocardiograma, con un esfuerzo controlado. A los que van a correr, que se van a exponer, que van a hacer endurance, o sea, alto rendimiento. ¿Hace algo diferente? Bueno, sacando totalmente esto de costo-efectividad, por ahí perdemos más de lo que ganamos, porque después tenemos muchos débitos y demás, por ahí no nos fijamos en eso, pero yo particularmente, y no está en las guías ni nada, un paciente que viene y que hace deporte de alto rendimiento, obviamente que todos los que estamos acá somos importantes, nutricionistas para la hidratación, hago mucho hincapié en eso, en la sala de rehidratación, la hidratación pre y post deporte, bueno, todos somos importantes, pero yo mínimo un eco, un holter, una ergo y el electro. Mínimo eso. Después vemos si tiene más de 35 años o dislipidemia y tiene un vaso de cuello que tiene placa de colesterol, un eco de estrés, pero mínimo Holter, eco, ergo y electro, por lo menos. Una cuestión, y te tengo Jorge acá al lado, te voy a preguntar. Eh,
porque ustedes llegan, el paciente les llega con una indicación específica. Y a lo mejor extrapolándolo en el adulto, decimos en el adulto hay un montón de gente que está federada, esas cosas que está contenida por ciertas reglas, pero debajo de eso un montón de gente que practica actividad física, determinadas exigencias, que a lo mejor en el pediátrico no sea tanto, pero ya en el joven sí. Cuando te llegan a un consultorio de pediatría por un control general, ¿qué haces vos para indagar el riesgo o qué tipo de método complementario hacer o en qué momento derivar al especialista? ¿Qué cosas ves? Hola, buenas noches. La verdad es una pregunta sumamente importante porque es lo, como vos explicaste, una cosa es el deportista federado, ¿sí? Y el deportista no federado. ¿Sí? Como médicos, por ahí los pediatras siempre mandamos a hacer una actividad física y no sabemos prescribir la actividad, o sea, con qué intensidad la va a hacer, ¿sí? Y por ahí está el tiempo que tenemos en el consultorio para charlar y poder hacer esas 14 preguntas que son sumamente importantes, ¿sí? Porque las vamos haciendo muy rápida y por ahí hay pacientes que no saben lo que le estamos preguntando. Lo ideal siempre es mandar, cuando el paciente pediátrico está por hacer un deporte, que tenga un electrocardiograma es fundamental, ¿sí? Un chequeo cardiológico, más allá que sea un deportista que va a hacer una actividad física recreativa y no federativa, ¿sí? Lo importante es que tenga un electrocardiograma, como se dijo, para eso están las guías, si bien están las guías americanas que solo hacen referencia que con el examen físico y la anamnesis es suficiente. Lo ideal es siempre tener una valoración cardiológica, ¿sí? En ese paciente para después poder ver la intensidad y hacer el seguimiento, ¿sí? O sea, no dejar como, porque nadie tiene, es como dijo el doctor Micheli, nadie sabemos cuántos riñones tenemos porque no, si no tenemos una ecografía, ¿sí? Hay muchos de los chicos que no tienen un electrocardiograma en su vida nunca, por ahí llegan porque a los 20, a los 15, 16 o 20 años tienen una cirugía, como es un apéndice, que es lo más común, y es la primera vez que se hizo un electrocardiograma. Hacia atrás, nunca un electrocardiograma. Y por ahí como pediatras tampoco pedimos mucho laboratorio, y hay chicos que tampoco tienen, por lo menos los 5 primeros años de vida, no tienen un laboratorio. Y, o ese laboratorio no es muy preciso. Es fundamental hacer un buen chequeo clínico cardiológico de ese paciente. Quizás, como decía Bruno, dar vuelta a la cosa, aprovechar la actividad física como para profundizar en los exámenes periódicos. Con las fichas del CUS. El CUS es el punto de partida, dedicarnos, si bien, viste, nosotros vivimos de la clínica, entonces tratamos que esos, hacerlo de 20 a 30 minutos, no importa, pero hacer, que me cuenten lo que hacen el día, cómo comen, qué pantallas ven, qué actividades hacen, sí, porque exacto, eso no está en el CUS y eso y preguntarle lo que pasó con los hermanitos, los papás, los tíos, los abuelos, eso sí, la historia clínica con el árbol que nos enseñan en la residencia, hay que hacerlo. Yo siempre les cuento que yo jugué al hockey 10 años en Córdoba, tuve una selección de Córdoba y a los 40 años me enteré que tenía una neuría. ¿Viste? Porque antes no existía el EMA. Así que yo soy muy rompe con eso. ¿Viste? Les digo, por más que te hagan el EMA, a mí me gusta que lo vean campeón. Porque convengamos que lo que hacen los clubes es Electro, no sabe ni quién, cuando veo a veces quién firmó el Electro, no sabe ni quién lo firmó. Entonces, yo los mando un cardiólogo. Si total, por lo general tienen una obra social. Los padres, en ese sentido, con los hijos se preocupan. A veces yo digo, es un peso, pero sabes que estás tranquila. Lo ven acá. Es tranquilidad nuestra y lo que vamos a hacer. Sí, ¿no? Noches a todos. A ver, ahí porque vino la conversación. Interesantísima. Bueno, yo voy a hablar como pediatra. Hace unos años, y como deportista. Bien. Ya en la Sociedad Argentina de Pediatría, hace unos años, en un congreso, ya estaban, digamos, al tanto de esto del deporte súbita a corta edad. Entonces ellos ¿cómo sería? En una exposición hablaron de que en un futuro
iba a ser realmente obligatorio en pacientes pediátricos en 1 año de edad pedir un ecodoppler y un electrocardiograma ya de rutina. De hecho, de algo a lo que yo adhiero y estoy haciendo casi a todo niño que tenga año de vida. ¿Qué ha pasado con eso? Me he encontrado con muchas exposiciones de cardiólogos con varios hallazgos interesantes a temprana edad. De hecho, muchas veces lo he derivado a Córdoba, ya se ha tratado ahí. Me encuentro con la sorpresa que soy de los pocos pediatras que lo hace, que lo pide, pero yo me avalo en eso de pediatría que ya estaba al tanto ya desde 2018, 2019, y la verdad que ya bueno, mucha gente lo haga también. O sea, muchos pediatras, porque edad, y, perdón, en el niño de 1 año, sea de rutina, porque es sorpresivo lo que uno encuentra. De hecho, yo cuando hablo con los papás, les digo que es bueno que al año de vida es como uno cierra ese periodo del año, y ahí solo los padres tienen la tranquilidad de que vos le pediste algo cardiológico, porque todas las familias, todas, tienen antecedentes, todas. Creo que no hay una donde no haya paciente hipertenso, el lipémico, obeso, o muerto, lo que súbita. Entonces, bueno, perdón que me extendí en la explicación, pero ya hace unos años que esto se hace y nada, los hallazgos son increíbles. O sea, ¿en qué sentido? Es que uno lo puede prevenir ya a muy cortísima edad. Ya tratarlo. Voy a apuntar eso. Ah, sí, lo puede repetir con el micrófono, así la escucha la gente de Zoom. ¿Qué tal? Buenas noches. Un recién nacido con un soplo, nace ya con un soplo del corazón. ¿Cuál es el paso a seguir después en el deporte? Bueno, habitualmente, si el recién nacido tiene un soplo y en los siguientes controles los pediatras lo siguen escuchando, le piden un control de eco, porque dentro de la lista de cosas que estaban en los 14 síntomas estaba, por ejemplo, la presencia de soplo. Entonces, mucho antes de que llegue al momento de hacer deporte, lo más probable es que si el soplo persiste, ya tenga un ecocardiograma o debería tenerlo. La mayoría de los soplos son inocentes, pero no todos. Entonces, ahí están apareciendo los casos que dice el doctor de algún ductus, algún foramen oval, porque si el niño está bien y solo tiene un soplo, probablemente no sea algo gravísimo que lo descompense, pero algún hallazgo se puede encontrar. Yo creería creer que cuando ese niño tenga 5 o 6 años y empiece una actividad deportiva más fuerte, lo más probable es que ya haya tenido. Y si no lo tiene, se debería hacer porque tiene un soplo, un niño de 5 años que nunca se ha estudiado. Una ecografía, aparte del electro. Para los soplos, lo fundamental es la ecografía, porque es la que nos enseña la forma y el funcionamiento y asegurar que todas las conexiones estén bien, que las válvulas estén bien, que no haya ningún agujero. Por último, se hacen las maratones de los 2 años, la maratón que organiza una de las clínicas aquí de la ciudad. ¿Quién la autoriza eso? Yo no sé. Porque estamos hablando de lo que es el certificado y todo eso. Hay miles de atletas que van, se anotan, le dan una remera, una banana, un vaso de agua y salen a correr. Yo aplaudo. ¿Tienen algún chequeo eso? Aplaudo el comentario, pero aplaudo la motivación a la actividad física. ¿Sí? Si hay una entidad, llámese entidad privada, pública, que hace maratón, la aplaudo. Yo la verdad que sí. Pero escúchame, ¿avalado con qué? Avalado con todo lo que nos mostró el Bruno, todo lo que nos mostró que esto es salud. O sea, no hacer actividad física porque puede pasar algún evento mayor y ahí estamos erradísimos, totalmente errados. Y le voy a dar la palabra a un corredor de la maratón que, ¿este año viniste? No, no vi. Ah, dale, tuviste mal. A un corredor que tiene más claro el tema.
No, con respecto a la pregunta, tengamos en cuenta que sin querer, nosotros acá hemos englobado la charla en el ámbito del EMAC. O sea, no es la intención hablar del EMAC, pero sin querer hablamos de EMAC. Y el EMAC es una certificación obligatoria en el marco del deporte federado. Entonces, toda la actividad deportiva de media, alta competencia, con el objetivo que tenga, pero que no esté dentro de un marco federado, no tiene quien lo organiza la obligación. Y ahí es donde radica el problema. Está la posibilidad, lo está analizando la provincia, con que en los próximos años el EMAC se abarque a todo el deporte, amateur, profesional, federado, no federado. Desde un punto de vista, nosotros recién hablábamos de la costo-efectividad. También está la factibilidad. Sería muy difícil acá en Río Cuarto quizás, no lo sé, pero en una maratón en un medio maratón de Buenos Aires, que corren 15.000 personas, sería muy difícil, poco factible hacer esto. No quiere decir que no valga la pena. Nosotros estamos hablando de lo ideal. También tengamos en cuenta el otro lado del mostrador. El otro lado del mostrador es el organizador. La mayoría de estos eventos lo que le piden al paciente es un deslinde, donde alguien tenga el sello de lo que tenga, diga, firmo, autorizo. Eso se presenta, el organizador lo guarda, seguramente lo va a sacar de algún cajón si se le muere alguien. Si no, no lo chequea nadie. Después está de este otro lado del mostrador la responsabilidad. Yo en particular, en mi práctica privada, hago exactamente lo mismo, sea para un EMAC o sea para alguien que quiere correr 15 kilómetros en Alpa Corral. El problema va a ser cuando sea obligatorio. Y cuando sea obligatorio vamos a tener otro problema, que las obras sociales van a decir, no, esto yo no lo nomenclo, no lo cubro. Entonces, este tipo de preguntas generan respuestas que ya se van de lo médico o de la salud. Entonces, siempre la conclusión es decir, hablamos de números infrecuentes, de patologías infrecuentes, de casos infrecuentes, pero el ítem es hacer deporte. Después lo otro es muy económico. Bien, tengo una pregunta. Esta irrupción dentro de la pediatría de esta pandemia de la obesidad, ¿cambia un poco las reglas de juego, el acercarse al paciente, la evaluación del paciente, niño que hace actividad física con obesidad? Bueno, la justifica aún más, ¿no? Es como más importante aún hacer hincapié en la actividad física con la epidemia de obesidad de los últimos tiempos. Y además que se empieza a ver hipertensión en niños secundario del sobrepeso, que no es hipertensión ni por patología cardíaca ni renal, sino que es hipertensión en un niño de 5 o 6 años solo porque está excedido de peso. No cambia, según mi criterio, la indicación deportiva, desde luego que no, al contrario, y no sé si cambia los criterios de selección de riesgo para ese paciente. No creo que la obesidad sí sea un riesgo mayor, o sea, haría los mismos estudios que en un niño sin sobrepeso, pero bueno, haciendo hincapié en que lo haga y tal vez, bueno, un estudio más metabólico de su obesidad, ¿no? Pero a nivel deportivo, yo haría examen, antecedentes, electrocardiograma, y si nunca tuvo una eco, bueno, tal vez me lo plantearía, más que nada si tiene hipertensión arterial. Excelente. ¿Alguna cosa, No, Juli? ¿Querías aportar algo? del público, leo un par de Sí, cositas. recién busqué, no había Había preguntas. justo en ese momento apareció. Primero, felicitaciones, doctora, sí, por el comentario, muy bien. No, comenta, a ver. Bueno, Marce Ponce de León recién dice las obras sociales no cubren el EMAC, no está en PMO, ¿cierto? Eh, y después María Vetore dice, hay muchos niños sedentarios en la actualidad, los niños no hacen actividad física, coincido completamente con un examen, totalmente con un examen completo. Eso es lo que comenta. Y el ecocardiograma, decimos, bueno, un ecocardiograma una vez en la vida a un niño, haga o no deporte, bueno, ese, ¿está cubierto por obra social? No, Hay que está justificarlo. disfrazado por un soplo. Claro, siempre. Bueno, Habitualmente claro.
muchas veces ponemos nunca podemos poner control, prevención, valoración. No, no Hay que poner algo. Lo que sí, yo quería decir algo del soplo, porque a veces, ojo que a veces la palabra soplo enferma. A un niño le encuentran un soplo, y le haces o le hacen, quien sea, le hace un ecocardiograma, está normal. Al año siguiente la mamá le dice al profe del cole, tiene un soplo. Y arrastra el soplo hasta en la universidad o hasta en el trabajo. Y lo enfermó el soplo. Yo lo que hago cuando le hago un eco y el soplo es funcional, inocente y no hay nada estructural, le digo, olvídate de la palabra soplo, no se la digas más a nadie, porque te va a enfermar la palabra que nosotros le pusimos a una ocultación. Sí, pero eso también está incentivado por muchos médicos. Porque lo cubren y lo piden y lo piden y lo piden y lo piden, el soplo, el control controlamos del anual soplo. del soplo. Claro, o sea, es total, real, pero si es un soplo inocente con una eco normal y una electro normal, yo lo que sí, a veces yo lo puedo citar en 2 años porque si vino al año de edad, es muy difícil hacerle una ecografía a un niño que patalea en la camilla. Por ese motivo puedo llegar a decir, bueno, en 2 años lo hacemos de nuevo, pero como para corroborar lo que vi. Pero si es un soplo inocente con una eco normal y una electro normal, yo le digo, cuando empiece a hacer actividad física, nos vemos de nuevo, a los 6 años, por ejemplo. Él dijo que se lo estaban empezando a plantear, o que lo estaban empezando, no, en el mundo no, no, no. Por ejemplo, yo viví una fase de estudio, de ensayo clínico, donde se planteaban hacer un electrocardiograma a las 48 horas de vida o a los primeros días de vida, para buscar síndrome de QT largo y todo esto. Pero claro, es costoso y bueno, sí. Entonces, ¿por qué hay competidores de alto riesgo que se supone que son extremadamente revisados y controlados y que de pronto hacen un cuadro de muerte súbita? Ha habido periodistas o deportistas que se supone, todos suponemos que los clubes donde están tienen de todo y de pronto en medio del partido han caído muertos. Está muy buena la pregunta porque el tener un examen normal un año anterior o 2 años anterior no garantiza que no te va a pasar nada, porque las patologías arrítmicas son muy dinámicas. O sea, puede tener un año manifiesta y otro año no. Y las no arrítmicas, puramente que sean con cardiopatía estructural, puede tener incipientemente una miocardiopatía y a los 2 años tener un grosor así en las paredes del corazón. Eh, Nosotros actualmente tenemos un paciente en seguimiento, que la verdad que yo estoy bastante preocupado, un jugador profesional de fútbol de primera, que estuvo en River, que estuvo bueno, en diferentes clubes muy importantes con estudios normales, pero vino una pérdida de conocimiento que la verdad asusta. Yo tengo un video de la pérdida de conocimiento y actual. Vino un electro, por vez, y es espantoso. Pero totalmente los estudios son normales. Yo me quedo tranquilo. ¿Quién se queda tranquilo? Bueno, está entrenando, bueno, volvé, pero ¿qué vamos a hacer? No sé si está la doctora Canonero del otro lado, pero yo le pedí un test genético, un chico de 29 años, jugador de primera, lo seguimos acá, y le pedí un test genético. Tiene ecografía normal, resonancia normal, Holter normal, ergometría normal, jugó en River, le hicieron todos los estudios en River, hizo una pérdida de conocimiento que a mí no me gustó y tiene un electro que realmente asusta. Hay patologías, manifestaciones, eh, cardiopatías estructurales que se manifiestan muchos años antes con un electro anormal. Entonces, estudios normales, ¿me deja tranquilo? No. No, o sea, obviamente no es lo mismo tener una cardiopatía estructural, a lo cual yo le voy a decir, bueno, hacer actividad recreativa, pero es sumamente dinámico. Sí, yo no sé tanto en el ámbito federado si hay tanto.
pero en el ámbito amateur, sobre todo en lo que es musculación, en lo que es eh, CrossFit y todo, donde hay mucha fuerza y mucha estética puesta en juego de la actividad, sí. Eh, yo en el último año recibí 5 pacientes, todos varones, de entre 22 y 25 años, que el motivo de consulta es ver cómo están, porque van a iniciar ciclajes de esteroides, o cómo siguen para ver si pueden seguir con las distintas fases del ciclaje de esteroides. O sea que hay mucho. Si yo solo veo 5, debe haber un montón. Y eso ya es otro capítulo. Ahí hay un montón de cardiopatías estructurales, arrítmicas, problemas multisistémicos derivados de todo este uso de componentes. Y después los ergogénicos legales. El tema es quién lo supervisa, qué calidad tiene lo que se usa. Hay mucha venta online de ergogénicos que uno no sabe si realmente están permitidos, comprobados, si tienen lo que dicen tener, si el uso tiene una dosificación adecuada, si hay un control sobre función renal, hepática. Es que no hay. Después, O sea, la reglamentación del suplemento nutricional va con la misma reglamentación que los alimentos, no de los fármacos. Entonces no hay control. Uno no puede asegurar que está tomando lo que dice el envase. No lo podés asegurar y nadie, o sea, legalmente no lo tienen que demostrar tampoco. Lo otro que es muy preocupante, que es el consumo de las bebidas energizantes, el Speed, el Monster, todo eso. Vos vas a cualquier competición, a encuentros deportivos, está todo el mundo consumiendo Speed, Monster, es terrible. Pacientes jóvenes con arritmia, con fibrilación auricular por bebidas energizantes, lo vemos. Ujú. Bueno, hay que seguir hablando y usando el colegio médico para la reunión que sea para multiplicar el mensaje. Sí, una pregunta. Gracias. Una pregunta en cuanto al estrés del deportista propio del deporte. Ejemplo, un futbolista que tiene la presión de la afuera, de tener gente mirándolo y toda la presión que lleva el deporte, ¿se puede ver afectado la parte cardíaca? Porque si bien se hace una ergometría, se puede simular el esfuerzo, pero no todo lo que viene detrás de eso, la parte quizás psicológica. Pregunto, y en caso de que afecte, si se puede ampliar aún más el EMAC, no solo desde la parte cardíaca que se hace, sino desde la parte psicológica. ¿Yo puedo decir algo? Perdón. Yo viví una prueba de esfuerzo donde la doctora que la hacía buscaba descartar una catecolamínérgica que puede estar inducida a la arritmia tanto por estrés físico como por estrés psicológico. Y ella, además de hacerle, bueno, en este caso era correr porque era una cinta, le hacía preguntas para ponerlo nervioso. Era un señor, era el padre del paciente, el paciente ya estaba muy claro el diagnóstico y ella les hizo a todos, los hacía subir y empezaba a hacer preguntas y los hombres salían todos colorados, pero bueno, yo buscaba esto que vos decís, totalmente off the record, nada escrito, pero que yo buscaba tratar de inducir el estrés mental a la parte del estrés físico de la prueba de esfuerzo. ahí vos lo que es, nosotros mencionamos recién las ayudas ergogénicas, los suplementos son ergogénicos nutricionales o químicos. Los gabinetes de psicoterapia que tienen los grandes clubes son también dentro del ítem de ayudas ergogénicas, justamente porque todo lo que vos mencionas, la competencia, la presión, todo eso afecta sin lugar a dudas de manera negativa sobre el rendimiento. Por eso existen esto. Ahora, ¿cómo se puede eh, meter eso en una valoración tan personal como es el EMAG? La verdad que lo veo medio complejo. Sí, puede haber 2 o 3 preguntas que, que, que podrían ¿cómo es? Ayudar, pero no sé.
Pero sí que incide negativamente, sí, porque por algo existen todos estos gabinetes de psicología para ergogénicamente la parte psicoterapia ayudar. Por lo menos los niños siempre tienen más síntomas el día del partido que durante la semana entrenando. Ellos siempre te dicen que fue el sábado en el partido más que en el entreno tranquilo. Como para cerrar, volvemos a aclarar el concepto. EMAC es un estudio que se hace para descartar probabilidad de muerte súbita. Y probablemente lo que preguntabas vos es una valoración más integral del deportista. Hace años, 20 años más o menos, el Comité Olímpico Internacional describió lo que le llamaban la tríada de la mujer deportista. Claro, lo veían a la mujer porque tenían amenorrea, ¿no? Entonces dijeron, tiene amenorrea, tiene falta de rendimiento, falta de concentración, acá pasa algo. Profundizaron un poco más, hicieron 2 informes más, donde describieron un nuevo síndrome que decían RED, síndrome de deficiencia relativa energética relacionada al deporte, en donde dijeron, pasa en el hombre y en la mujer, y lo que está sucediendo es que entrena de más a lo que consume energéticamente. Otra vez la teoría del balance energético. Y los últimos informes de COI han quedado en eso, en síndrome de RED. Hace 2 años salió un nuevo informe en Sport Medicine que los tipos dicen, no está equivocado el COI, pero es insuficiente, y es lo que apuntas vos. Porque la evaluación integral del deportista no puede ser solamente esto o el balance energético, nos quedamos recortos. Entonces, ellos proponen 8 puntos a evaluar en el deportista. Y si vos querés hacer una evaluación integral con el del deportista, tenés que ver cómo duerme, con quién vive, cómo se lleva, en qué trabaja, en qué horarios, qué come, cómo come, qué antecedentes patológicos tiene de otras enfermedades, qué medicación consume, qué competencia tiene próximamente, cuáles son sus antecedentes deportivos. Es mucho más profundo y no lo podemos abarcar en esto, ¿no? Pero sí, requiere valoración más profunda, requiere. EMAC es una parte, ¿sí? Bueno, sí. Sí, por ahí nosotros planteamos un ideal, ¿no? De todo lo que haríamos, de todo lo que se puede hacer, y es difícil tal vez llegar a ese ideal siempre. Entonces yo, por lo menos lo que recomiendo, porque por ahí uno se va con la idea del público de que hay que hacerle un montón de cosas o que estaría bueno hacerle un montón de cosas, pero volvemos a que es algo muy infrecuente, por suerte, y que para mí hablo por mí, pero creo que todos adhieren, lo más importante es estratificar el riesgo de esa persona. Si ese niño o ese adulto tiene antecedentes, tiene síntomas o tiene un estudio patológico, en ese me voy a enfocar con todo, pero porque sería muy difícil llegar al ideal en toda la población. ¿Está bien? Gracias a todos por venir, gracias a los que están en sus casas. Muchas gracias a los disertantes.